esa línea tan delgada y decía, uno normalmente ubica eso, fíjense, que bueno, pues es casi como un sinónimo, o es lo mismo en algunos casos, el esclavo al siervo. Me di cuenta de esa diferencia en sus escritos, en sus manifiestos, en sus documentos, ¿no? Desde los más grandes, que es en este caso, uno encuentra el posicionamiento judío, la filosofía, su cultura, en lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es donde se desarrolla o encontramos el manifiesto de la cultura judía, su, insisto, posicionamiento filosófico. Y el Nuevo Testamento es hablar de lo que es el posicionamiento filosófico cristiano. Bueno, pues Jesucristo proviene del judaísmo, es un judío, ¿no? Y que él viene a decir palabras más o palabras menos, el tema es de, ¿saben qué? Ya no nos vamos a regir más por el tema de la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Todo lo que era una cuestión muy fuerte, ¿no? Muy formal, muy estricta, ¿no? Sino ahora empezamos a regir en la ley, ya no de la justicia, sino la ley del amor, ¿no? Es lo que de alguna manera como que viene a ser ese resumen de ese posicionamiento filosófico, ¿no? Y empieza a decir, no es que yo venga a abrogar la ley, o sea, yo no vengo a el tema de los derechos humanos, ¿no? No es que yo venga a decir ya de aquí en adelante nos quitamos esta cultura, la traemos en la sangre, él decía, ¿no? No, sino que vengo a cumplirla, más les vengo a dar una alternativa más. No quieren vivir en la cuestión estricta, ¿no? Apegada totalmente a la ley. Y esto tiene que ver mucho precisamente con el tema de derechos humanos hacia nuestros poderes. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, que es latina, tiene que ver mucho con con la razón de ser o la esencia de lo que según somos o nos interactuamos o somos como latinos. ¿Por qué? Porque la cultura latina nace en Roma y Roma, al estar ubicada o conectada por tres tribus que son los etruscos, los sabinos y los latinos, pues nosotros precisamente somos el manifiesto de esa tercera tribu que conforma Roma y que de alguna manera, según por la corriente ideológica de nuestra religión oficial, por ende, bueno, pues traemos esa herencia de la cultura romana que no nos podemos acudir bien a bien o al 100% y hace que nuestra constitución no solamente física, ¿no? La cuestión hereditaria, por precisamente esto que traemos desde la conquista de los españoles, sino lo del fondo, no la forma, el fondo que es el posicionamiento intelectual, emocional, que como fuimos por una cultura impositiva, ¿no? No de convicción, sino de imposición, bueno, pues lo traemos tan marcado, tan, en este caso, de alguna manera fuerte, no es ligero, ya estructurado por rutina, por costumbre, por tradición. A final de cuentas son fuentes del derecho, ¿no? La cultura romana lo mostró, lo tomó como tal. De hecho, la principal es la costumbre. Entonces, por eso que es porque por costumbre, o sea, cuando se hacen las cosas y no se piensan, es que lo traemos así, ese bagaje de la cultura romana, latina específicamente, esa tribu fue la que nos vino a conquistar, bueno, hace que nosotros demos por un hecho que es lo mismo una doctrina filosófica a una corriente ideológica. Creemos que es lo mismo, cuando precisamente cuando Oh, nosotros ubicamos, analizamos, reflexionamos acerca de esto, nos damos cuenta que no hay forma de poder comparar o contrastar de manera así sencilla una temática hablando de derechos humanos porque, insisto, ya lo traemos bien marcado. Eh, Cuando empezamos a hacer esto, nuestra misma mente acá adentro, el ello con el yo, empiezan a chocar porque todos los años anteriores en nuestra vida, es más allá de nuestra vida personal, en la vida familiar, la siguiente membrana, y todavía la siguiente, la social, ¿no? Personal, familiar y socialmente hablando, pues estamos
cubiertos, es una coraza fuerte, protectora hacia esta cultura precisamente, que es la de origen de nosotros, ¿no? La latina. Entonces, cuando empezamos a tratar de analizar y abrirnos hacia la cuestión ya no personal, familiar, social, en la cultura latina, nuestro México, o a nivel todavía continental, pues casi todo el continente fue conquistado por esos dos imperios, ¿no? España y Portugal. Entonces, es difícil que, no imposible, ¿verdad? Pero muy difícil que podamos abrirnos de esa coraza, insisto, de cultura personal, familiar, social, continental. Y cuando nos abrimos hacia la cuestión mundial, ¿no? Y empezamos a ver esas culturas anglosajona, la cultura francesa, alemana, escandinava, y vemos cómo fue el tema de los derechos humanos en aquellas culturas o regiones, pues sí es un contraste tal que hace que haya un choque ahí, dijera Samuel P. Huntington, ojalá y puedan ubicar ese libro, muy bueno para a nivel de posgrado. Samuel P. Huntington nos escribe en su literatura de choque de civilizaciones, ¿no? Insisto, está muy bueno porque hace esto que estoy diciendo, esa comparativa de posicionamientos filosóficos. Y dice, pues lógico, es un choque de culturas, al menos hablar de nuestro país vecino, ¿no? De Estados Unidos, en donde qué tratamiento se le va a dar a los derechos humanos en una idiosincrasia tan, eh, pues ellos no lo ven de esa forma tan rica, ¿no? En cuestión de culturas, porque ustedes se dan cuenta, dependiendo de la región de Estados Unidos, pues hay una cuestión tan abierta y tan diversa en cuestión de culturas, por lo mismo de las tantas migraciones que ha habido, ¿no? Entonces, puedas encontrarte en un lugar como Nueva York, los 5 barrios, ¿no? Que conforman las diferentes culturas, ¿no? Entonces te puedes encontrar a los negros que tienen la cultura afro, te puedes encontrar el barrio de los orientales y traen esta cultura precisamente oriental, ¿no? Te puedes encontrar también a los latinos, ¿no? Al barrio latino, en donde tienes esta cultura precisamente romana, la cultura de en este caso de ahí, ¿no? La originaria, ¿no? En donde es una mezcla de lo afro con lo anglosajón, ¿no? Y entonces ubica el tema, ¿cómo le vas a dar tratamiento humano a una diversidad cultural? No es que sea imposible, es muy difícil, sí se puede llegar, pero siempre alguna de estas culturas se va a sentir desplazada o va a sentir que no se le está dando un correcto tratamiento. Entonces, fíjense, cuando hablamos de los 5 barrios en Manhattan, por eso es esta diversidad tan difícil o compleja de llevar a cabo, ¿no? Porque encuentras al negro, encuentras en este caso al moreno, ¿no? Al negro afro, al moreno latino, encuentras al amarillo oriental, en cuestión, si hablamos de esa cuestión tan nefasta de la discriminación racial, y encuentras al blanco, ¿no? Anglo, sajón. Entonces, son culturas que chocan, y en ese libro Samuel P. Huntington nos dice precisamente y retoma metodologías en cuestión de derechos humanos de esto, tiempo, lugar y circunstancias. Y dice, nos hace el manifiesto de cómo tendría que ser ese tratamiento, cuando ubicamos que desde los primeros siglos, imperio medo-persa, luego el imperio griego, luego el imperio romano, toda la Edad Media, y como es el más, son 11 siglos, pues es lógico, por eso hasta la fecha predomina en todas sus colonias, que aun cuando según se independizaron, digo según porque aquí es donde encontramos verdaderamente en el tema de los derechos humanos, como no ha habido una liberación, como no ha habido en este caso, independencia de estas culturas, de, de esta, ¿no? Cultura madre, que es la cultura romana. Porque, bueno, Roma va a tener 2 países que van a ser sus, en este caso, repetidores, repercutores de su cultura, que va a ser España y Portugal. Entonces, por eso es de que nosotros encontramos que en toda América Latina, toda,
desde México hasta Argentina, se habla español, porque fueron colonias españolas todas, por eso es que, insisto, el hispanio es el idioma que se habla, y en este caso a Brasil lo conquista Portugal, por eso hablan portugués, pero ambos, España y Portugal, en el tiempo de la Edad Media, en su culmen, es cuando Roma, ¿no?, que está detrás de ellos, ¿no?, en cuestión cultural, insisto, en cuestión del tratamiento de los derechos humanos, que fue casi nulo en ese tiempo, es donde encontramos la crisis, la verdadera crisis de los derechos humanos, porque, insisto, el tratamiento en la cultura romana fue hacia el ser humano de manera legal, formalmente hablando, institucional, legal, formal. Existía la esclavitud como una forma o como un mecanismo de tratamiento hacia el ser humano. Entonces, legalmente hablando, existía lo que es el amo con el esclavo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos y vemos de esto, decimos, híjole, pues qué tema tan tremendo, ¿no? O sea, que la esclavitud se legalizara. Bueno, encontramos todavía, difícilmente, pero todavía encontramos en países como en África, en el continente africano, que existe todavía esta temática de la legalidad en cuestión de la esclavitud, ¿no? Entonces, por eso constituciones como la nuestra, que tienen algunos artículos para bien, de decir, ¿no? Artículo primero, fracción cuarta, ¿no? El derecho humano de la libertad, es en el género, en la especie de la no esclavitud, ¿no? Porque vamos a ver que la libertad, bueno, pues no solamente tiene que ver en cuestión de libertad de tránsito, de manifestación, de reunión, de asociación, que no es lo mismo, de imprenta, de pensamiento, de credo, todas estas especies de este género, ¿no? Estos hijos de este papá o mamá. eh, Vemos que la libertad se vincula en muchos casos con la igualdad, con el derecho humano de igualdad. Son dos derechos genéricos, hablando generalmente. Acuérdense, tenemos 5 géneros de derechos humanos, que son libertad, igualdad, propiedad, seguridad jurídica y los sociales. Esos géneros van a tener sus hijos, ¿no? Esos papás o estos géneros van a tener sus especies. Y hablar de igualdad vinculada a la libertad, insisto, se vinculan en muchos casos. Vemos igualdad manifiesta ya como tal, inclusive derecho humano, acuérdense, da pie a derecho fundamental, y ya a nivel fundamental, a nivel constitucional, lo encontramos en el artículo primero, ¿no? Fracción cuarta. Derecho humano de igualdad, derecho constitucional de no esclavitud. Artículo primero, fracción cuarta, al grado de que si hay un esclavo formal, insisto, institucional o legalmente hablando, en cualquier parte del mundo, con el simple hecho de pisar suelo mexicano, adquiere completamente este derecho humano y fundamental. Digo fundamental porque está fundamentado, este motivo está fundamentado. Motivo, derecho humano de igualdad. Fundamento, primero constitucional, fracción cuarta. Entonces, fíjense cómo cuando nosotros hablamos acerca
Bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, maestro. profesor. Nada más no lo podemos ver. Ah, no, el video no. ¿No aparezco nada o aparece algo en la pantalla? Aparece el escudo de la UNAM. A ver, déjenme ver qué. A ver, vamos a ver. Déjenme ver si puedo configurarle aquí. Es que me sacó. ¿A ustedes siguieron en plataforma normal? No, pero sí vimos cómo de pronto a usted lo sacó, se salió así. Sí lo vimos, pero no, las compañeras y yo seguimos. Ok, ok, entonces, bueno, mínimo si me escuchan, a ver si ahorita en el trayecto ya se incorpora el video. Sí, ya Este, lo vemos. perfecto, sí, ya aquí también ya me ubico aquí en el cuadrante. Este, yo creo que, o una de dos, es parte del tema esto que le digo de la saturación de mi dispositivo, o la otra igual y hubo ahí una interferencia o bajada de internet para mal. Bueno, Hola, vamos. profe. Buenos días. Sí, hola, buen día, Arturo. Eh, Perdón. Les, es que había problemas con el almacenamiento de Zoom, pero ya está corregido. Para que ya gracias, no tenga ningún muchas, problema. ok, muchas gracias, Arturo. Él es Arturo, el chico que les digo de licenciatura. Este, ellas son las chicas de acá de la especialidad de acá de posgrado, Arturo. Gracias, Arturo, porque sí, fíjate que me di cuenta o me percaté, yo creía que había sido, fíjense, se conjugó mi dispositivo, saturó completamente, Arturo, por eso no pude tener comunicación, ni de llamada, ni por WhatsApp, o sea, se saturó completamente. Todas No, las aplicaciones decía que Outlook se detuvo, WhatsApp se detuvo, Zoom se desconfiguró. Entonces yo pensaba que era de mi dispositivo solamente, pero ahorita que me comentas que fue Zoom también, pues fíjate, se juntaron. Entonces, lo bueno es que gracias a Dios ya ahorita, dices que ya no va a haber problema. sí, ya no, ya está grabando automático y ya no va a haber ningún problema para subirlo a YouTube. ¿Vale? Perfecto. Pues agradecerte, Arturo, y ahí estamos en comunicación. Gracias, gracias. Bueno, Ok, profe, nos vemos. que sigan bien. Fíjense, pues, bueno, de alguna manera, si no quedó grabado, ahorita ya veo que sí está la nubecita. Hace rato no me percaté de ello, les digo como me interesaba entrar de ya. Bueno, de alguna manera el poder ubicar que lo que he estado hablando ahorita hasta acá, yo quiero traerlo hasta acá, en el tema de tratamientos de derechos humanos, ya en nuestro país, en la cuestión de lo que es los poderes de la Unión, porque hasta ahí es donde yo puedo entender y comprender por qué de manera cultural, en la esencia, en la razón de ser, vaya, de nosotros como individuos, seres humanos individuales, en nuestro México, en nuestro país, insisto, nos cuesta tanto trabajo asimilar, entender y comprender que como ser humano individual tengo y necesito, es una necesidad, poder observar los derechos humanos, no solamente empezando primero por mí, sino también por los demás. Es algo muy difícil de poder hacer entender, insisto, a la gente. Cuando hemos tenido experiencias a nivel ya institucional, como autoridad en algunos trabajos que hemos hecho y realizado como tal en algunas áreas de derechos humanos, de inicio lógico era remar contracorriente y pues hasta llegar el desánimo, ¿no? Así, pues no completo porque pues a la fecha seguimos como tal, pero cuando estábamos en áreas, más todavía, en cuestión de vinculadas a la mujer, al derecho humano, en todas sus facetas, en todas sus áreas, de la mujer, el tratamiento de estos derechos humanos específicamente en la mujer, pues lógico, me costó tanto trabajo entender y que yo decía, pero ¿por qué permite que una vez más, no por primera o tercera o no sé, décima ocasión hubiera esa violencia intrafamiliar, y no solamente la física, sino ahí es donde comprobábamos bien a bien que en efecto
ya no lo teórico, sino ya lo físico, había esa manifestación de violación física o psicológica, que era la que más se da, la sexual, ¿no? Sino también la económica, estas 4 formas de violencia, y que era materializada a nivel familiar. Pues lógico, por la cultura que tenemos, romana, machista, es que las mujeres no lo entendían o no lo comprendían. Y fíjense, me atrevo a decir las mujeres en términos generales, porque teníamos pláticas, sesiones, interacciones, y fíjense lo que eso implicaba, ¿eh? Había ocasiones que hasta en cuestiones de mala interpretación llegaba, pues en este caso, pues sí, como tal, la pareja o el hombre que vivía con ellas, en ejercicios que hacíamos o llegamos a hacer en la maestría de política criminal, lo estoy hablando más en esa vía, en esos ejercicios prácticos, en casos prácticos, ya no les hablo de cuando visitábamos la cárcel de Santa Marta, ¿no? En el área femenil, ¿no? Donde ahí tuvimos a bien conocer, suponiendo más la vida de Juana Barraza, ¿no? De la llamada Mataviejitas, de su vecina, ¿no? La que fue esposa en su momento del Chapo Guzmán, y así nos íbamos, ¿no? Con casos específicos. Pero ya cuando teníamos el tratamiento, hacíamos ejercicios que cuando íbamos hacia allá, en la maestría, insisto, ya en el último semestre, cuando estábamos haciendo ya el estudio de caso, también teníamos el espacio ahí mismo de interactuar con algunas presas para dar tratamiento humano en cuestión de derechos humanos. Y era una cuestión que yo decía, bueno, pues es porque estamos en la cárcel, ¿no? Estamos en la cárcel y por eso es que las personas, específicamente hablando de las mujeres, cometieron estos delitos, precisamente como homicidio, ¿no? Violación. ¿Violación de quién? Pues de la mujer hacia el hombre, según. Cuando nosotros nos damos cuenta que era todo lo contrario. Ellas eran las violentadas, pero eso sí, en cuestión ya de la manifestación hacia la autoridad, fíjense, derechos humanos en poderes de la Unión, pues aquí se manifestaban los tres poderes de la Unión para mal. ¿Por qué? Porque desde la creación de la norma jurídica en el poder legislativo, creación o inclusive modificación de la norma jurídica, desde ahí nos dábamos cuenta que venía viciado todo el tema hasta acá, hasta el poder de la Unión Judicial, porque las sentencias, en este caso de los jueces, o inclusive de los magistrados, cuando se iban al tema de la apelación y no se diga del amparo, hasta llegar había casos que eran de suprema relevancia, ¿no? Ya ven que se comenta, literalmente indica así que para llegar al tercer grado, al tercer nivel, a la tercera instancia, y que lo jale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ese expediente o ese caso tiene que ser de suprema relevancia, dice ahí de manera literal, ¿no? Pues sí, casos como estos, muy de políticos, de políticas, o de deportistas, de actrices, ¿no? Eh, Casos mediáticos, uno encontraba que la suprema relevancia tenía que ver con cuestión de mediática, ¿no? Más allá del fondo de que si fuera una problemática compleja o algo así, no, esos amparos los jalaba la Suprema Corte de Justicia más bien porque eran mediáticos, no porque eran problemáticos o complejos en el fondo, que así debiera de ser, ¿no? No, nos encontramos que hasta de la tercera instancia, amparos que les habían negado, era porque en efecto les habían violado derechos humanos, pero pues no se los observaban. Y nuestra intervención era en el sentido de orientarlas, de escucharlas y observarlas para poderles dar una opción de solución a su vida violenta que llevaban, inclusive ahí mismo en la cárcel. Y cuando nos dábamos cuenta en el estudio de caso, insisto, porque salíamos de hacer nuestro estudio de caso personal, insisto, en mi caso fue más con el tema de Juana Barraza, de la ex esposa del Chapo Guzmán y de otros casos más, salíamos y dábamos como una pequeña asesoría ahí mismo, en una área que era para ello, de derechos humanos. Bueno, hasta fila hacían las mujeres
precisamente por el tema de un tratamiento equívoco, erróneo de sus derechos humanos. Pero aquí es donde, insisto, me daba cuenta que la cultura romana se manifestaba más no poder, ¿no? Es donde al final llego en mis conclusiones de mis trabajos, en ello, que la esencia de la problemática latina es su cultura. Porque, insisto, ahorita lo estamos platicando a manera de analizar el tratamiento de los derechos humanos en los poderes de la Unión. Pues lógico, ¿cómo va a haber un correcto tratamiento de derechos humanos en los poderes de la Unión si están contaminados o viciados de origen? Quien llega como legislador al poder legislativo, ya sea como diputado o senador, hay que ver quiénes son, qué son, si hombre o mujer, y quiénes son ese hombre o esa mujer. Si ellos mismos están siendo violentados en su propia idiosincrasia, en su propio pensamiento, y no tienen una libertad, por eso digo violentados, no tienen una libertad de pensamiento, empezando por lo más importante, ¿no? Y se deben o están sujetos a cuestiones partidarias, ¿no? Pues desde ahí nos damos cuenta que son violentados ellos mismos. ¿Cómo va a ser la creación o modificación de lo que ellos hagan? Pues es una cuestión violenta. Desde ahí seguimos pasando la estafeta de esta cultura, les digo, romana de imposición, no de convicción, porque lo que ellos crean desde acá, insisto, ya viene contaminado, viciado de violencia, porque a ellos les imponen que levanten la mano, ¿no? Que sesionen ahí que estén en el quórum nada más de manera física, pero no de manera mental, no están atentos porque ya, insisto, aunque ellos estuvieran atentos o quisieran hacerlo, no, porque a final de cuentas ya les imponen o les dicen, saben que vamos por bancada, vamos por partido, no es personal, sino es grupal. Y insisto, viene la imposición. Entonces, aunque ellos quisieran estar atentos y dispuestos en lo emocionado, sentimental, de meterle pasión a las cosas y hacerlo para bien, pues no, ya desde ahí está viciado. Entonces, poder legislativo, y nos vamos al poder ejecutivo, y en el poder ejecutivo el nombre lo dice, al ejecutar o administrar eso que ya se creó o modificó acá, aunque lo quiera hacer en muchos de los casos, no en todos. Hay honrosísimas excepciones que sí están en ese picar piedra, en ese abrir brecha, ¿no? Hablando de manera general, lógico, estos de acá de en medio, pues van a ejecutar o administrar lo que estos crearon o modificaron ya de manera incorrecta. Y ya no se diga hablar del Poder Judicial, este último que está para vigilar o hacer cumplir qué, por lo que este ya creó, modificó, y este de aquí ejecutó, administrar de manera incorrecta. Entonces, ya cuando hablamos del Poder Judicial, en sus sentencias veíamos reflejadas, no una ni tres, muchísimas fallas, faltas, errores, carencias tremendas del tratamiento de derechos humanos. Cuando hacíamos esos estudios de caso, ya de las mujeres que estaban ahí presas, que iban por homicidio. ¿Y por qué es que mataban a la pareja? Porque eso era muy recurrente, mataban a la pareja, pues porque, insisto, en muchos de los casos ya no les quedaba otra. Ellas estaban siendo violentadas física, psicológica, sexualmente. Eso nos encontraron mucho ese problema, ¿no? Este tratamiento del derecho humano a la libertad, del desarrollo psicosexual. Ya no hablamos psicoemocional, sino psicosexual. Pues estaban prácticamente como esclavas, porque así, esclavas sexuales. No, pero oye, ¿cómo te atreves a decir eso, maestro? Me decían luego mis alumnos, ya al trasladarlo acá a cátedra, ¿cómo se atreve a decir eso, maestro, si son esposos, si son concubinos? Fíjense, a nivel estudio superior, cómo está precisamente la cuestión, la temática del derecho humano acá, ya ni siquiera acá, no en el corazón, sino en la mente, que es la parte superior, ¿no?, de nuestra constitución física e ideológica. Por eso la cabeza está no en medio ni abajo, no, abajo están los pies, en medio están las vísceras, pero arriba está la cuestión cognitiva, para que esto rija
a las vísceras y no se diga a la parte móvil o motriz, para que la cabeza le diga el pensamiento, filtra el sentimiento y no se diga la acción. No, pues cuando yo me encuentro eso, el simple hecho de decir violación dentro del matrimonio, o sea, esa pregunta ya te da muchísimo que pensar. Pues claro que por el simple hecho de ser esposa o concubina, da el derecho sexual de que en automático, sin pensar, sin reflexionar o analizar, que la otra persona quiera llevar a cabo el acto sexual, no, pues es que es esposa, es concubina, lo tiene, no es de que lo deba o lo quiera hacer. Fíjense ese grado. Entonces, bueno, como esos casos y esos ejemplos, nos dimos cuenta de la violencia, pues no se diga económica, ¿no? No, pero es que, profe, nos decían, ¿no? Las presas, este, ¿cómo usted me dice que violencia económica? Pues si él salía a trabajar, no yo, el dinero es de él o era de él. Ya cuando las queríamos hacer entender y comprender, bien a bien esto. Sí, ¿y tú qué te quedas a hacer en la casa? Pues pues el quehacer. Pues ese es el trabajo, el llamado quehacer es tu trabajo, que te corresponde el porcentaje de lo que él sale a trabajar. Pues a ti te toca el porcentaje, ¿no? De lo que tú te quedas a hacer en casa. Y a ver, vamos citando los quehaceres, porque no es el quehacer, fíjate, tú me hablas del quehacer en general, vamos hablando de las actividades que implica ese quehacer, esa palabrita de quehacer en nuestra cultura romana, insisto. Pues el quehacer es desde escombrar, barrer, trapear, lavar trastes, lavar ropa, planchar, dar de comer. Y eso, fíjense, 7 cosas que es a nivel matrimonial. Más si hay hijos, uy, le va sumando, ¿no? Porque son la atención hacia los hijos. Por eso es que el Código Civil, lo único que tenemos ahí como que medio rescatable, porque no es cultura romana, es francesa, es napoleónico nuestro Código Civil. Pero de ahí en fuera, pues la mayoría insisto, cultura romana, ¿no? Impositiva. El Código Civil hace saber precisamente de la reciprocidad, ¿no? De la ayuda mutua. Entonces, cuando vemos esos fines del matrimonio, hablamos que cuando hay la disolución del matrimonio, digo, hablamos porque ahí está escrito, por eso lo hablamos. En la disolución o desvinculación del matrimonio, se puede pedir, aun cuando estén casados por bienes separados, se puede pedir una compensación de hasta el 50%. Oye, pero ¿por qué si son bienes separados, por eso nos casamos así? Sí, 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 pero no seas malandrote o malandrota, ¿no? Porque también se da en el caso de la mujer. Pero en el caso del hombre, que es cultura romana, nuestra cultura, cuestión de derechos humanos, ubicamos que si se comprueba que es muy fácil, ahí sí es fácil, comprobar que la mujer se dedicó a la manutención de la casa, uno, y al cuidado de los hijos si los hay, claro, puede pedir, por eso el nombre lo dice, puede pedir compensación de hasta el 50%, aunque estén casados por bienes separados. ¿Por qué? Pues por este caso, precisamente de que se acredita que tú salías a trabajar allá afuera, yo me quedo a trabajar aquí adentro, para que tú puedas tener el soporte, ¿no? La ayuda, la tranquilidad de poder estar trabajando allá, porque aquí, tanto casa como hijos, yo las estoy cuidando. ¿Sale? Entonces, por eso, a grandes rasgos, es lo que se manifiesta en el Código Civil y que es algo o prácticas muy constantes en nuestra cultura, en nuestro país. Cuando nosotros nos dábamos cuenta y manejamos estos estudios de caso, ahí era lo que más se daba, la manifestación de violencias intrafamiliares y que ellas acudían o desde lo mínimo, que era la reacción. Y esa reacción daba que el otro se defendiera según, pero no era la defensa de él, era la defensa de ella, y que él daba como manifiestos mínimo lesiones, ¿no? Y lesiones de arma punzocortante, o de arma cortante, o de arma punzante, o porque el traste se convierte en un arma, ¿verdad? Lógico, no hay más, pero era
no acción de ellas, sino reacción a lo que estaba habiendo en la familia. Y es donde les digo, como viene viciado desde el poder legislativo, en el ejecutivo y no se diga en el judicial, la cultura romana, por lógico te encuentras que hay más jueces que juezas, te encuentras que hay más magistrados que magistradas. Y no, y dejemos, eso es punto clave, ¿eh? Pero aparte súmale el tema de lo cognitivo que se trae acá adentro. Bueno, pues no solamente el hombre y la mujer, eso es de inicio, sino lo que traes adentro, que es cultura romana. Bueno, pues en automático luego es la predeterminación, el prejuicio de, ay, por algo ella llegó aquí. A ver, ¿por qué trae él ese golpe físico externo con el sartén, con la piedra del molcajete, ¿no? Porque son las armas que se convierten en armas, lógico, porque no hay más. Pues de lo que tienen o de lo que agarran es de lo que se manifiesta, pero no insisto, no insisto la acción de ella, sino reacción a lo que previamente se acumuló. Y todo eso, ¿ustedes creen que lo iba a ver un juez, un magistrado? Inclusive hablar de ministros. Si el ministro no quería dar pensión alimenticia a sus hijos que tenían síndrome de Down, ¿qué nos podemos esperar? Insisto, a nivel de ministros, 11, pues imagínense las decenas de magistrados, los cientos de jueces. ¿Se dan cuenta? Por eso es que traje esta cuestión histórica de raíz, de cepa, de esencia, de lo que es el tratamiento de derechos humanos en nuestros poderes de la Unión. Ustedes estaban exponiendo hace 8 días el tema de lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando nos metemos o nos aventamos un clavado al tema institucional de quien representa o debiera de representar la lucha, la pugna, ¿no? Por los derechos humanos, insisto, nos encontramos honrosas excepciones de trabajo real, que sí los hay. Me constan, cuando ya nosotros hacemos estudios de caso o trabajos ya prácticos. Pero desgraciadamente en su mayoría no hay la cuestión cognitiva que alcance para que tengan los mecanismos o los instrumentos para poner en práctica en las mismas comisiones, tanto la nacional como las estatales, y la pugna o la lucha que se está haciendo para que se abran a nivel municipal o local. No, nos damos cuenta que sigue el tema de la tramitología engorrosa, de las ventanillas, la cultura de la ventanilla, ¿no? De que cuando una y ahí sí ya vamos parejo, pero desgraciadamente es así, tenemos que hablarlo como lo es, lo real. Cuando la mayoría, en este caso que son mujeres y que hay violencia, y también la minoría que son los hombres, se encuentran o nos encontramos con trámites, gestiones que son engorrosas para que se pueda llevar a cabo un correcto tratamiento de derechos humanos, porque ya hubo, insisto, la violación o la transgresión a los mismos, hablando de libertad o de igualdad o de propiedad o de su seguridad jurídica o los sociales, ¿a dónde tengo que acudir? Y primero de la dónde, el segundo, ¿con quién? ¿Quiénes van a estar tratando conmigo para, pues a lo más o tal vez a lo menos, ubicar esta violencia de estos derechos humanos? El ubicar a dónde, con quién, cuándo, cuánto tiempo nos vamos a llevar. No, ya no hablo del cómo, las circunstancias que van a rodear. Hay infraestructura, hay lugares, hay tiempo, hay mecanismos, instrumentos, medios por los cuales yo llegue y sí de manera tranquila sea una verdadera, no estrategia o una verdadera aplicación de un mecanismo para que yo me sienta tranquila o tranquilo, me sienta que llego a pues aunque sea un oasis, porque mi casa, mi trabajo, la calle, la escuela, son lugares de violencia. Entonces, por eso requiero de un tratamiento, requiero de una terapia que me saque de esta violencia.
sí los encontramos en las instituciones actuales en nuestro país. Cuando nosotros vamos a los juzgados civiles o familiares, parece ahí una cuestión de recaudería o de tianguis, realmente hablando es eso. ¿O a poco sí cuando vamos a una cuestión de pensión alimenticia, de régimen de convivencias, ¿no? De reconfiguración de algunas cuestiones familiares, ¿no? Sí, hay el tiempo, el lugar, ¿no? Específico para que esas parejas traten, ¿no? De llegar a un acuerdo. Ya no digo que reconsideren su situación de estar juntos, ¿no? Bueno, uno ubica a nivel legal que las audiencias de aveniencia, ¿qué es una audiencia de aveniencia? De manera real, no la realidad que nos construyen, ¿eh? Que según es el tratar de reconsiderar la unidad familiar, que no se deshaga o desvincule ese matrimonio, ¿no? Porque es la base de la sociedad, y todo este constructo ideológico, ¿no? Que traemos. Es una audiencia de aveniencia, lo sabemos ya como litigantes, como operadores del sistema. No lo digo yo, díganme ustedes, ¿cómo ubican o qué es una audiencia de aveniencia? A ver, quiero escuchar su comentario con relación a eso. Bueno, yo pienso que solamente hacen la pregunta. O sea, en realidad es un tema de trámite. De trámite, ¿De acuerdo? No están de acuerdo y ya, o sea, realmente no, o sea, es una parte de un proceso que todo el mundo sabe que se la van a saltar, así porque es. hasta cuando van a asesorías, les dicen, pues viene esta parte, entonces te esperas, dices que no y seguimos. Bueno, eso es lo que yo pienso. No, es que así es, Carlita. O sea, no es de que yo lo piense como litigante y catedrático. No es que tú lo pienses como litigante y catedrática, si te desempeñas también la cuestión de litigio, sino que así nos vamos. Cual más abogado sabe que una audiencia de aveniencia, ¿a poco sí lo es en la palabra, en la letra, en el concepto? Sabemos que es mero trámite. Ese es el tratamiento de los derechos humanos en los poderes de la Unión. Eso es de manera real. Trámites, gestiones, requisitos, barreras, obstáculos. No es una audiencia de aveniencia. ¿Sabes qué? Vamos a brindarles un espacio, un lugar abierto, vaya, que sea un cubículo de cristal para que se vea la transparencia, se vea que se puede llegar a tal vez a un acuerdo y que se les incite a estas partes que si ya tomaron la decisión de separarse, todas las implicaciones que esto va a traer con relación a ellos y más aún, fíjense, más aún, no peor aún, ¿eh? Estamos tan acostumbrados a decir más el peor aún por la cultura que tenemos. El peor aún no, y más aún si hay hijos. ¿Qué implica esa separación? Va no solamente a implicar a lo que se va, pensión alimenticia y régimen de convivencias. Guardia y custodia, pues va a generar régimen de convivencias y pensión alimenticia. Y lo peor ahí sí, que se ve al hijo como el medio para joder a la otra persona, sea hombre o sea la mujer, ¿no? Entonces, fíjense, se ve la cuestión material o económica. Pues el tenerlo me genera lana, ¿no? No. Ya mero voy a estar ubicando el derecho humano en el poder de la Unión, el judicial, la última alternativa, la última, por eso es que estamos en el poder de la Unión, el último, que es el judicial. No, ya, ¿para qué lo veo en medio? Mucho menos acá, que haya norma jurídica creada o modificada que trate de ubicar bien a bien el tratamiento de los derechos humanos desde acá. Menos en medio, mucho menos acá, ya es la final, acá ya nada más es, ¿sabes qué? Busco la sentencia por medio del acuerdo de lo que más me beneficie o de lo que menos me perjudique. Fíjense la cultura que traemos, ¿no? La situación fuerte, difícil. No hay un lugar, no hay un espacio, ¿eh? Según ahora con los mecanismos de mediación, los llamados MASC, ¿no? Los métodos alternativos de solución a conflictos, según se supone que era esto, tratar de dar esa alternativa antes de irte a lo meramente judicial, pues todavía que haya este interno,
de poder acudir a este lugar, y por eso es que hasta arquitectónicamente hablando, lo ponen abajo, en la planta baja, ¿no? Para que el acceso sea lo más directo, lo más fácil, ¿no? Entras al recinto y en la planta baja, del lado derecho, no izquierdo, ¿verdad? Ahí están esos mecanismos, ¿no? Ahí están esos lugares donde puedes acudir, ¿no? Y se supone que sí hay cuartos, o lugares amplios, ¿no? Estrechitos y pintados de color blanco, y toda esta temática de tratar de que sea ameno, sea algo que te haga estar ahí, que quieras estar ahí, ¿no? Y cuadritos, ¿no? Y colores, o los muebles ahí bonitos, ¿no? Cómodos, no la silla ahí, que te canse y incómoda, sino un silloncito que estés cómodo. Todo eso tiene que ver, psicológicamente hablando. Pero ustedes nada más chequenlo, quienes ya lo viven o ubican, chequenlo. ¿Cuántos, hablando ya de cantidad? Pues imagínense hablar de calidad. ¿Cuántos realmente acuden a esos lugares, a esos recintos o a esos mecanismos? No, es casi nulo por la cultura que traemos, insisto. Entonces, me he estado atreviendo a hablar de la cultura porque yo creo que es la esencia o la razón de ser de nuestros errores, fallas, faltas, carencias en cuestión de los derechos humanos en los poderes de la Unión. Porque, insisto, si que ya es el último poder cuando se acude al judicial en búsqueda de una sentencia que me dé un tratamiento correcto de los derechos humanos, está tan viciado. Imagínense hablar del medio, el ejecutivo, o hablar del originario, del primero, que es el legislativo. Cuando ubico, insisto, que acá en el originario el tema del género es más discursivo, es más político, ¿no? ¿Sabes qué? Que vamos a tratar de alcanzar el 50-50, ¿no? Que haya 50% hombres, 50% mujeres. Insisto, nos damos cuenta que es más discursivo, es más político, ¿no? Es más el poder del discurso, dijera Michel Foucault, para seguir detentando el poder. ¿Por qué estas prácticas tan nefastas de que, oye, sí, ponla ahí como mujer nada más para reunir la cuota, ¿no? Insisto, pues el vicio de este lado. Y que detrás de esa mujer, ¿quién está? ¿No? ¿Otra mujer? Y si está otra mujer, ¿con qué fines la pones ahí? Si eres la lideresa de tal lugar o de tal grupo de personas, y cómo te manifiestas, qué eres, quién eres, más que qué, quién eres, cómo te comportas. Sí es para el beneficio de la comunidad, no solamente general, sino sí buscar ese tratamiento de derechos humanos hacia la mujer, específicamente hablando, en cuestión de inclusión, en cuestión de trabajo, de educación, de atención, de amor. ¿Cómo me metes este tema del amor en todo esto de acá, maestro? Nada que ver. ¿Cómo nada? Es lo máximo que tenemos que estar hablando, ¿no? Porque es una cuestión axiológica que es lo que menos vemos y es lo que más debería de existir, ¿no? Porque esto te va a generar solidaridad, unidad, ¿no? Muchas cosas que está vinculado el tema axiológico, filosófico, en la cuestión de la rama de la axiología, que te va a influir al tema deontológico, ontológico y no se diga epistemológico. Entonces, desde acá es donde encontramos el origen de la problemática, con ese tipo de prácticas, insisto, que se dan y que son bien recurrentes, ¿no? Si aquí en el poder de origen está viciado, imaginemos, ya ni imaginemos, pues eso ya es subjetivo, ubiquemos de manera real en el poder ejecutivo y nos siga en el poder judicial. En estos tres, estas temáticas que hemos estado hablando y que expusieron ustedes hace 8 días, compañeras, de la Comisión Nacional y de las estatales de los derechos humanos, ¿qué es lo que son? Hablando ya en cuestión de análisis específico. ¿Sí son instrumentos, mecanismos o medios de protección hacia esos derechos humanos? ¿Quiénes intervienen en esas comisiones? No solamente qué son, ¿quiénes intervienen? ¿Dónde, cuándo y cómo? Fíjense esos 3 elementos medulares
porque los primeros es qué y quiénes. ¿Qué comisiones tanto nacional como estatales de los derechos humanos? ¿Quiénes intervienen ahí? Porque ya si nos vamos hasta sus titulares, ¿no? Hablemos de los que son los administrativos y no se diga los operativos, ¿eh? Las visitadurías sí cumplen esa función, porque insisto, en teoría, la verdad, hablando en cuestión teórica de las comisiones tanto nacional como estatales, la verdad es una chulada en norma jurídica. Está bien estructurado. Sí tiene sus carencias y algunos faltantes, sí. En cuestión de norma jurídica, híjole, en teoría es como el sistema acusatorio adversarial en todas sus áreas, una chulada. Pero, desgraciadamente tenemos que hablar del pero, en la cuestión ya de la estructura, de la orgánica, de la cuestión organizacional, de la operatividad, es donde empieza la problemática. ¿Por qué? Insisto, porque la problemática esencial, si nos vamos a la causa generadora de la problemática, es la cultura. Tendríamos, creo yo, esa es mi crítica analítica, la problemática siempre acompañada, siempre seguida de la alternativa de la solución, bueno, y más que solución, posible, la opción a solución, porque si decimos solución, pues estamos escupiendo para arriba, no impositivos, no, la alternativa, lo que yo doy de alternativa a solución es ir directamente al tema de la cultura, de tratar de cambiar el chip de lo cognitivo, de esto que estoy haciendo. ¿Por qué lo haces? Confrontar ahí directamente, lógico, en una capacitación de estos poderes, no, de la unión, desde el legislativo, el ejecutivo y el judicial, por medio de capacitación, lo único que nos va a tratar de ubicar para llevar a una verdadera y correcta liberación de esa problemática es la educación, ¿eh? No hay de otra, yo creo que es la educación. Y la educación por medio de la capacitación específica, porque oye, ya detecté que eres un malandrote o malandrota trabajando ahí en el poder de la unión, cualquiera de los tres, y que tu actuar es nefastote, gandalla, impositivo, ¿no? Ya no hablar de corrupción y de impunidad, ¿no? Pero ya detecté que eres problema. Entonces, entonces como ya detecté, fuera, te echo fuera ya, no te quito el trabajo. Pues estamos hablando de violación de derechos humanos, pues el trabajo es uno. Entonces, si dar esta alternativa, detectamos que hay problema, ¿sabes qué? Ahí está el problema. ¿Quieres salir de él? Te damos la alternativa por medio de educación, capacitación específica, que sepas cómo debe ser el tratamiento de los derechos humanos en tu área. Es esta, por medio de la capacitación, insisto, la educación real, actual, vigente, no realidades que se crean y que nada más por sacar lana, ¿no? Sacar del presupuesto, no, real. Y si con la capacitación todavía recurres o quieres seguir en esas prácticas, bueno, pues ahí sí ya no habría violación del derecho humano al trabajo, porque no te dispones a hacer lo correcto y quieres seguir haciendo lo incorrecto. Entonces ahí podría haber el fincamiento de responsabilidades administrativas, laborales, civiles para que reparen el daño y hasta penales, ¿no? Si recurres en lo mismo. Oye, pero previo ya hubo una capacitación por medio de la educación, ¿no? Pero, insisto, es algo muy difícil porque aunque se tiene esta alternativa, no se quiere hacer, o sea, es el tema del querer, ¿no? Es el tema del querer que es muy difícil porque implica lana, implica que el presupuesto lo ejerza realmente lo que lo tienes que ejercer, que es capacitación, ¿no? Y no esa lana pues, se jala hacia otro lado, ya sea hacia corrupción o hacia impunidad. Entonces, es lo que yo he detectado a lo largo de este tiempo, precisamente ubicar que no hay esa disposición de querer hacer las cosas, de querer cambiar este chip. Se dan ejemplos o casos como estos que vemos que para el sistema acusatorio adversarial, salir de estos llamados juicios escritos y pasamos a los orales, ¿no? Pues es salir del sistema inquisitivo o inquisitorio
eminentemente escrito y pasar al eminentemente oral, al acusatorio adversarial. Fíjense este tipo de cosas, que es donde uno pues manifiesta y se da el tema de comprobar cómo se quieren hacer las cosas para mal, no para bien. En lugar de que se fuese el presupuesto para esta mudanza o instauración de este nuevo sistema jurídico en nuestro país, la mayor parte del dinero se fue en infraestructura, ¿no? Se fue en estos llamados elefantes blancos, ¿no? Muy bonita la sala de juicios orales. Bien, pues es algo que se tenía que incorporar y hacer, está bien. Pero es donde te das cuenta que en dónde está puesta la cuestión cognitiva, en dónde está puesto el pensar de nuestras autoridades en los diferentes poderes de la Unión. Insisto en los tres, porque lo primerito que tendría que haber es capacitación especializada o específica en los tres poderes, desde el legislativo, no se diga el ejecutivo, y más aún en el judicial. Capacitación para que empezaran a incorporar la nueva temática, la nueva visión, no solamente la misión. La misión es lo que haces el aquí y el ahora, en el presente. Esa es la misión, ¿no? Tu empleo, cargo, comisión que desarrollas. Esa es la misión en el presente. La visión tiene que ver con el futuro, hacia adelante, a prospectiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer o lo que esperamos que se dé con esta visión que tenemos? Y no solamente la misión. Pues en México es muy recurrente el tema de la misión y se pierde la visión. Porque, oye, me doy cuenta, te gastas no la mayoría, sino casi todo el presupuesto, 80 o 90% del presupuesto para la instauración del sistema acusatorio adversarial se fue en el tema de la infraestructura, crear las salas, acondicionarlas, todo eso. Y te das cuenta que el 10%, el 6% se va a capacitación. O sea, muy bonito, ¿no? El tema de la infraestructura y todo. ¿Y quién va a estar ahí adentro desempeñando, desarrollando, llevando a cabo la práctica de esa teoría? ¿Está capacitado? El fiscal, el Ministerio Público, ¿no? Sus policías de investigación, ya no digo el juez oral, ¿no? El juez de depuración, el juez de control, saben bien a bien qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, no qué, sino cómo lo tienen que hacer. Te encuentras con una situación tan tremenda de violación de derechos humanos, ¿no? Por medio de las garantías individuales y constitucionales al debido proceso, que por eso la mayoría de procesos se caen. Porque lógico, no tiene que llegar un abogado experto, ¿no? Erudito en la materia de derechos humanos. No, con lo básico te das cuenta que echas abajo ese proceso. Con lo básico, ni siquiera te vas al fondo, a la forma, ¿no? No te vas al derecho humano, te vas a la garantía individual y constitucional de que, ¿sabes qué? Aquí no hubo una correcta notificación. ¿Sabes qué? Aquí no hay, fíjate, me doy cuenta que no sabes bien a bien la diferencia de una prueba ilegal a una prueba ilícita, ¿no? La ilegal está muerta y como muerta va a echar a perder, como si fuera una peste, ¿no? Va a echar a perder las otras pruebas, porque las que le siguen, esta como nació muerta, pues es ilegal, entonces es violación al derecho humano, porque existe, sí. ¿Y cómo lo obtuviste? Con violación a derechos humanos, ¿no? Hiciste una intervención telefónica o de red social que no la tenías que hacer. Entonces esa fue una violación a la garantía individual del debido proceso y estás violando el derecho humano de libertad. Fuera, vámonos. Oye, no, pero las otras sí fueron lícitas. No, pero esta va concatenada con las otras y la teoría del árbol envenenado, ¿no? Colombiano. Esta pudre a las demás y las echa abajo. Fíjate nada más. Eso es ya en la praxis. Pero todo ¿por qué? Porque nuestras autoridades, aunque quieran hacerlo, no tienen el mecanismo, el instrumento, por medio de capacitación especializada, de instaurar bien a bien este sistema. Y vienen con la práctica todavía del sistema inquisitivo, quererlo meter al acusatorio, cuando es no es meterlo, no es traerlo, es
nos estamos mudando, salimos de él para entrar a este de acá. Insisto, el sistema acusatorio adversarial en cualquier área, civil, laboral, familiar, fiscal, penal, es una chulada cuando uno va viendo los pasos, los mecanismos, las áreas de oportunidad, los criterios que se aplican, los principios y todo esto, es una chulada porque están bien vinculaditos, ¿no? Esa serie de pasos. La práctica es la que hace que se vea como algo horroroso, tremendo, más violatorio de derechos humanos que el inquisitivo, pero es porque en la práctica, insisto, no hay la correcta o no la hubo la correcta capacitación. Y ya cuando se dio cuenta el sistema que el error en el que se había cometido, insisto, pues muy bonitas las salas y bien acondicionadas, pero ¿y quienes laboran o quienes trabajan ahí? Y insisto, el problema no es de ellos, fue del sistema de no ver bien a bien que era al revés. Primero capacita y aunque tengas un lugar que, insisto, no es el adecuado, no es lo más correcto, bueno, ellos van a buscar la forma de, inclusive el lugar, si no es ameno, hacerlo, porque como saben bien a bien lo que hacen, las dos partes se van a dar cuenta que lo sabe hacer y que lo quiere hacer, y que hay el mecanismo para hacerlo. No solamente el qué, sino cómo lo voy a hacer, cómo me voy a desempeñar, cómo voy a desarrollar esta teoría en la práctica. Estamos al revés. Entonces, por eso es de que es recurrente la violación a los derechos humanos, es recurrente, es algo que casi es, hablar en lo práctico, es en automático. No hicimos el cambio del chip, de la cultura, de salirnos de la cultura romana, que es el sistema inquisitivo o inquisitorio, pues viene de ahí, Santa Inquisición, por eso el nombre inquisitivo inquisitorio, imponerte la sentencia. No es este de acá, que es convencerte, no es imposición, es convicción. El sistema acusatorio adversarial se busca generar convicción. ¿Hiciste algo mal? Atiende a tus consecuencias. No hay problema que hayas cometido un error. Puedes salir de él por medio de la rehabilitación. En cualquier área, no necesariamente en la penal. Porque si hablamos del civil, a ver, obligaciones. No, hablando así muy resumido el tema. Civil es obligaciones. Entonces, estabas obligado a hacer algo y no lo hiciste. Bueno, no hay problema, hombre. Cometiste el error. Repara el daño. No, porque como no hay esto que digo de la capacitación, el servidor público en su mayoría, insisto, hay honrosas excepciones que por su cuenta, por su cuenta me consta como capacitador del Sistema Nacional Anticorrupción. Me consta. Ellos andan buscando la capacitación y pagan porque saben que están invirtiendo en su persona y en su trabajo. Entonces andan pagando los cursos, ¿no? Que se dan, ¿no? Que de derecho administrativo, ya no sancionador, sino disciplinario. Es esto, la diferencia del sistema inquisitivo al acusatorio adversarial. Que a ver, el cursito de derecho penal para saber precisamente bien a bien cómo no solamente ofrecer, sino inclusive incorporar una prueba que es diferente en materia penal que en materia civil o en este caso hasta administrativa es diferente. Entonces, no lo sé hacer, bueno, para no solamente conservar mi trabajo, no, sino para tener esa superación personal que no me la dio mi institución o mi trabajo, pues yo lo voy a hacer. Es inversión en mi persona y inversión en mi trabajo, en mi fuente. Y aparte lo tercero, para que no me vengan a fincar responsabilidades, porque todavía con eso te dejan abandonado. Y para muestra tenemos un buen de ejemplos, La secretaria particular del exgobernador del estado de Veracruz, ¿no? Ya ven que pasó de ser PAN o PRI a ser ahora Morena, ¿no? Y Miguel Ángel Yunes, ¿no? Tenía su secretaria, pues con poder político, con lana en su momento y todo esto, ¿no? Y y pues salen del gobierno, ya ven que fue el estado que se fue a la cuestión de tribunal inclusive, ¿no? Porque pues estaba ahí muy parejo el tema.
Y a final de cuentas, pues como se dio ahí una problemática fuerte, pues lógico, ya cuando sale Miguel Ángel Yunes y entra Cuitláhuac, ¿no? Gobernador de Morena, pues empieza la cacería de brujas, para no hacerles el cuento tan largo. Y dentro de esta cacería de brujas, pues lógico a su secretaria, ¿no? Y ella esperaba apoyo, ¿no? De su gobernador, de su jefe. Pues cuál, él andaba defendiendo sus temas, ¿no? Sus cosas, porque pues empieza a salir todo, ¿no? Y y insisto, para no hacer el cuento tan largo, ella acude a una, pues precisamente a asesoría legal, ¿no? O sea, a esos niveles, ¿no? A los niveles altos, grandes, fuertes, que implica no solamente la cuestión jurídica, sino política y más la económica. Meten a su esposo a la cárcel, eh, acusándolo de homicidio calificado, ¿no? Porque matan a su sobrina que era presidenta municipal de ahí, de un municipio fuerte de ahí de Veracruz, ¿no? Salió hasta cuestión de noticias y de internet, ¿no? Cómo la mataron, pues la mata a esta mujer, la maña, ¿no? La mafia, el cártel, porque se le hace fácil ella tomar decisiones sin los de la experiencia, que eran sus tíos. Ellos les advierten, su tío por teléfono le advierte, ¿sabes qué? Nosotros pusimos todos los mecanismos para llevarte, ¿no? La cuestión política, todo esto, y que tú estés ahí. Lo que les decía hace rato, por eso sé muy bien de lo que hablo, ¿no? Este, una mujer joven, ¿no? Era, lástima que no pude ponerles ahí el audio, ¿no? Que teníamos de esta chica cuando recibe la llamada telefónica de su tío, ¿no? Y le dice, ¿sabes qué? Ya ganamos, era un hecho, o sea, no era saber si ganamos o no, era un hecho que íbamos a ganar, estábamos políticamente bien posicionados en esta Mixtla se llama, Mixtla, Veracruz, ¿no? Es ahí en la sierra, un municipio. Ustedes pueden checar, les digo, por internet ahí como el asesinato de esta mujer, de esta presidenta municipal. Pues lógico, tienen muy buen posicionamiento político, sus tíos, su familia, la ponen a ella, porque ya ellos habían sido presidentes municipales, ya no podían eh, reelegirse, había candados políticos. El caso es de que la ponen a ella y le dicen, ¿sabes qué? Ya está, ya ganamos, ya estuvo todo el tema, nada más te hacemos hincapié, le decía a su tío, no vayas a tomar decisiones sin que nos consultes, nosotros pues, tenemos la experiencia, sabemos cómo está la situación fuerte de la sierra en Veracruz, y no solamente en Veracruz, cómo se mueven todas las cosas, ¿no? Y le empieza a decir eso por una llamada telefónica. Bueno, pues al paso la matan a ella, ¿no? Porque, pues lógico, se le hace fácil recibir 8 millones de pesos, de empresarios, ¿no? Que la iban a apoyar o iban a colaborar con ella, y ella les iba a dar, pues lógico, el tema de las cuestiones sociales de ahí, ¿no? Del municipio, o sea, ya ven que se regresa, ¿no? Con licitaciones, este tipo de cosas, ¿no? Concesiones. Entonces, pues lógico se metió con la maña, ¿no? Y la maña la asesina, la mata en una emboscada, porque ella después ya no quiso eh, regresar esos 8 millones en trabajo, ¿no? Ya ven que es la forma en los municipios aparentar que pues la mañana trabajando, ¿no? En el bacheo, en este tipo de cosas, pero eso es lo menos, lo más es lo que está detrás de esas situaciones de trabajo, ¿no? De concesiones y permisos. El caso es que, pues ella se quiere comer todo, no le llaman en la política que se engolosina, ¿no? Se quiere comer el dinero que le da la maña, y aparte no le regresa en estas concesiones o permisos, pues lógico, la asesinan. Y de ahí se aprovecha el gobierno de Veracruz, ¿no? Para esto, para la cacería de brujas, y dice, pues de aquí somos, vamos a decir que no fue la maña, sino que fue sus tíos, ¿no? Por esa llamada telefónica. Y la ponen como si fuera una prueba, ¿no? Y por eso la vinculan a proceso al esposo. Entonces acude ahí a la asesoría y se le comenta, ¿no? Cómo está la situación de fuerte, que más que jurídica es política y más que política económica, entonces lo que implicaba.
Y es donde, insisto, nos damos cuenta cómo hay una vulneración total, completa de derechos humanos por los mecanismos que hay, ¿no? De cómo incorporar una llamada telefónica sirve de incorporación para vincular en la cuestión jurídica a una persona y esté presa, ¿no? Siendo su tío, siendo que había más pruebas, datos de prueba, correctamente datos de prueba, más no solamente una llamada telefónica y de mayor peso para valoración, ¿no? Que no estaba en ese lugar, que toda una serie de cosas, ¿no? Que analizando el expediente de carpeta de investigación. Pues a la fecha después, meten también a la cárcel a la clienta, ¿no? A su esposa. También la meten a la cárcel porque también le cuadran por ahí otro delito. Y los dos en la cárcel, sus hijos y su mamá de ella, escondidos para que no, pues lógico, no llegara hasta ellos el tema, ¿no? No, una cuestión difícil, difícil, y de vulneración de derechos humanos, por esto, no solamente la cuestión política, de derechos humanos políticos, sino económicos, sociales, ¿no? Y es donde uno se pregunta, y la convención, inclusive no solamente nacional, sino la convención, hablando de norma jurídica internacional, de derechos civiles, políticos, económicos, ¿no? Donde se manifiesta bien a bien eso en teoría. En la práctica, ¿en dónde está? Y es porque no hay una correcta incorporación del sistema acusatorio adversarial, porque no hubo una correcta capacitación, ¿no? Y lógico, van a salir, ya sea por el amparo, ¿no? Indirecto, o ya en su momento el directo, ¿no? Pero mientras están ahí presos, ¿no? Están privados de su libertad, porque así lo requiere el sistema político y económico en este momento. Oye, ¿y los derechos humanos entonces en dónde quedan o dónde están? Pues en nuestros poderes de la Unión, desde el legislativo, que es el que crea y modifica, el ejecutivo, que es el que administra y ejecuta, y no se diga el judicial, que según es el último bastión, o es el último bastión que nos queda para regular el legislativo, que son mayoría, ¿no? Y esto no es de esta administración, ¿eh? Ahorita sí son mayoría ahí, en algunos locales, y a nivel federal, bueno, pues nada más es de que hagan ligeramente consenso y vámonos. No es de esta administración, lo traemos desde las administraciones pasadas, o sea, no nos espantemos, ¿no? Sabemos esto de los carros, ¿no? Mayoritarios, de mayoritear, de consensar, ¿no? Ellos le llaman cabildear. Hoy cede tú a esto y mañana yo cedo a lo otro, en beneficio de la sociedad, de un buen, correcto tratamiento de derechos humanos de nuestros ciudadanos que viven en nuestra sociedad y que nos eligieron, no, atendiendo a los intereses propios, ¿no? Políticos y económicos, no sociales. Entonces, cuando nos encontramos esto bien a bien, haciendo análisis estrictos pues, de nuestra materia y de la especialidad, y más que la materia y la especialidad, de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Los derechos humanos, el tratamiento. Nos damos cuenta que la verdad, siendo muy sinceros y honestos, es que no se quiere. No es de que no se deba o no se tenga que hacer el cambio. No se quiere. Y fíjense, si eso es malo a nivel institucional, ¿por qué lo es en lo institucional? ¿Por qué lo es en los poderes de la Unión? En nuestras autoridades, vaya, en lo macro. Porque siendo honestos y sinceros, compañeras, compañeros que por ahí están, en lo micro, en lo más micro, en el núcleo de todo, en el núcleo, que es el ser humano individual, no se quiere cambiar. Es eso, la verdad es que uno se encuentra con esta cuestión tan tremenda y fuerte, ¿no? O sea, yo critico mucho lo de acá, ¿no? Lo institucional, el gobierno. ¿Y tu sociedad? Bueno, más que tu sociedad, tú como persona, como núcleo, como punto de partida de todo, si quieres cambiar ese chip de dejar la cultura romana y pasar a una nueva cultura. ¿Cuál? Hay una, o a ver, me vas a decir impositivamente también que no, pues esta es la cultura, esta es la neta del planeta, esta es la verdad y esta sigue. Pues estaríamos como estos de acá, como la cultura romana imponiendo.
No, la que tú puedas observar, sea cultura francesa, cultura alemana, cultura escandinava, cultura anglosajona. Bueno, ve alternativas y trata de hacer el cambio. Lo que está comprobado es que la cultura romana es nefasta, es malandrota, es gandalla. Por eso es de que somos como somos, en lo personal, en lo familiar y en lo social mucho más. Ahí está el vicio de nuestros poderes de la Unión. En cuestión de derechos humanos, está muy viciado y contaminado. ¿Por qué? Por la cultura. Vamos a esperar acá en lo macro a que quieran cambiar. Es casi imposible. No digo que es imposible, es casi. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta que a nivel familiar, los míos, los nuestros, a nivel familiar, háganse la pregunta y no lo imaginen, hagan el ejercicio real. ¿Quieren cambiar de las situaciones malandronas, nefastonas, para mal que tiene nuestra familia? En ocasiones les hacemos saber luego los errores o fallas o faltas que tienen. ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí nos agradecen? ¿Sí nos agradecen de que les hacemos saber nosotros con el conocimiento mínimo, medular o máximo que tenemos de la norma jurídica y decirles, miren, no nada más hablando de derecho, de lo jurídico, de que pueden llegar a la cárcel o les pueden quitar su patrimonio, les pueden quitar su trabajo, si siguen actuando así? No, no, hablando ya de la cuestión interna, no externa. ¿Sabes qué? Yo sé que eso te va a llevar a mal, que en lugar de que te superes personalmente, o vas a parar en la cárcel, o en un hospital, o hasta en el panteón, si sigues así. Nos agradecen cuando hacemos saber esto y de quererlos ubicar para bien. No, la respuesta es romana, es cultura romana. Es loco, sí, porque ya tienes algo de conocimiento, ya te crees mucho, o quieres imponernos tus cosas o tu pensamiento, o estás mal, o sabes que ya estás contaminado, ya te metieron ideas, bla, 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 todo esto, ¿no? Entonces es eso, la manifestación de la cultura romana. Cerrarme y querer imponer. Divide y vas a vencer. No es sumar, sino es restar. No es multiplicar cosas para bien, sino es dividirlas para que sigas vencido. Entonces, yo llego a esta conclusión cada que terminamos algún semestre, después de hacer análisis, de que la verdad, o sea, siendo ya no utópicos ni románticos solitarios, en cuestión del conocimiento jurídico de los derechos humanos, que si nosotros no queremos cambiar, nosotros ya no hablar como un plural, sino un singular, yo no quiero cambiar con el conocimiento que he adquirido y que tengo, difícilmente, no digo que imposible, pero casi imposible, voy a hacer que cambien las siguientes membranas sociales, hablando desde la familia, luego la sociedad, luego el gobierno y no se diga las empresas transnacionales que son las que realmente nos tienen coaptadas, ¿no? La cultura del consumismo también. Entonces, es muy difícil que hagamos ese cambio si primeramente yo no me posiciono tres cosas, ¿no? Ubico, valoro y agradezco, ¿no? Ubico en dónde estoy, quién soy y qué es lo que quiero seguir siendo. De esa ubicación me va a llevar a la valoración. Si yo no tengo una correcta ubicación, no voy a valorar lo que tengo, aunque sea lo mínimo, ¿eh? Y siempre voy a estar con el tema de derrotista, limitado, mediocre, decir, pero es que como no tengo esto, no puedo hacer aquello. Pero es que no tengo el conocimiento, pero es que no tengo los medios, pero, y los peros, ¿no? Y los peros, y los peros. Yo creo que estaríamos en la posición, en la situación de estar hablando ahora en los más. Más tengo el conocimiento mínimo, más tengo estos recursos, los mínimos o los medulares, o tal vez ver los máximos. Más tengo vida, tengo salud, tengo intelecto, y con estos tres mecanismos, claro que puedo hacer lo que yo quiera. Mientras tenga vida, salud, ¿no? Y aparte la cuestión cognitiva que me gira alrededor para poder hacer análisis, con esto son los mecanismos básicos para poder superar, salir adelante. Entonces, y así poder influir
en lo mínimo, en lo regular o en lo máximo, en mi familia, luego en mi sociedad, luego en el gobierno, y no se diga hasta en las cuestiones ya macro, ¿no? De empresas transnacionales, claro, porque así yo puedo hacer un consumo consciente, orientado, bien conducido, analizado de lo que voy a estar adquiriendo, desde una camisa lo mínimo hasta unos zapatos, la comida que como, lo que bebo, todo eso conscientemente porque lo analizo. Oye, y la cuestión de la cultura consumista siempre va a estar, ahí va a estar, pero ya es diferente ver un comercial, un programa, una red social, conscientemente analizando en decir, a ver, déjame comparar, ¿no? Esto que me están diciendo aquí, con esto que están diciendo acá, con esto que está acá. Y así la toma de decisiones, no solamente en derechos humanos para que estemos en la observancia, en la no limitación, en la ya no violencia de los mismos, sino en cuestión de una vida cotidiana constante, vaya, eh, ya plural, ya no solamente singular, ya hacia afuera, hacia, insisto, las demás capas de la sociedad familiar, social, gubernamental o institucional. Mi interactuar sería diferente, muy diferente, cuando estoy, insisto, ubicado y valorando lo que tengo. Porque así vamos a estar en este tema de los más, y no en los pero, ¿no? Que ese es, a final de cuentas, el resumen de las culturas, ¿no? Yo insisto, mi recomendación, mi exhorto, mi motivación sería hacia ustedes, hacia esas líneas de opciones a solución en nuestro sistema jurídico. ¿Cómo podría ser el mecanismo o el medio, no solamente cuál, sino cómo, para llegar a la observancia de los derechos humanos, ¿no? En nuestros diferentes poderes de la Unión, y dentro de ellos las comisiones nacionales y estatales de derechos humanos? ¿Qué y cómo? Aparte de los quiénes, pues por medio de esto, del análisis o interacción que tengamos con el conocimiento real, no hay si verdadero, de esto que por ahí fuimos viendo en los temas y subtemas, ¿no? Cuando yo me voy enterando por medio de leer, de esa lectura hago una discriminación de fuentes y lo traslado a una nota ya escrita, y eso hace que me genere conciencia y me entero y me informo y conozco la teoría o lo que es en sí una comisión estatal, una comisión nacional, que tiene sus visitadurías, y cada una de esas 6, o la incorporación de la 7ª que se diera, tienen esta función en específico. Bueno, pues ya tengo yo el conocimiento, insisto, ya no solamente la información, sino el conocimiento de lo que se tendría que hacer, cómo se podría llevar a cabo cuando hay una violación del derecho humano, y yo poder primeramente conmigo, después con los más cercanos y aún con los más lejanos, darles esa asesoría real, actual, vigente, y no llevarlos u orientarlos o conducirlos a lugares donde nada más van a perder su tiempo, ¿no? Claro, yo pues prácticamente culmino con el tema de una frase, una estructura de vida, más que frase o adagio o proverbio, como le quieran llamar, una estructura de vida que la verdad a mí pues es mi posicionamiento personal, ¿no? Es una convicción que en teoría cuando la llevo a la práctica pues me ha dado resultado una y otra vez, y es lo que hace que no entre en conflicto, ¿no? Con el conocimiento jurídico que tengo, de decir, ay, pues es pura teoría y en la práctica, ¿cuál no se lleva a cabo? Es muy difícil, es casi imposible, porque sí, de momento uno se encuentra con esa confrontación, ya con mucho conocimiento que uno va adquiriendo, dice, bueno, y a final de cuentas, esta buena teoría, el profe dice que sí, que el sistema acusatorio adversarial es una chulada y todo. En la práctica, ¿cuál? Pues es que no es en sí la teoría, es la práctica. ¿Quiénes intervienen en la práctica? ¿Cómo lo llevan a la práctica? El caso es de que ya no ha habido tanta problemática personal, o ya no ha habido tanta confrontación y desánimo o enojo, porque me ubico en el tema de que
este adagio, esta frase dice que solamente la verdad nos hace libres. Y fíjense, la verdad como un mecanismo, como un medio, como un instrumento, no como el fin, sino como medio. Cuando ubicamos la verdad como un medio y no como el fin, que siempre se trata de llegar a la verdad como fin, por eso es la problemática, creo yo, porque no debiera de ser un medio para llevarte a ese fin. ¿El fin cuál? La libertad. La libertad no solamente física, ¿no? Porque puedes estar libre. Fíjense, pues a colación lo que ahorita estamos teniendo, ¿no? De resguardo, de cuarentena. Físicamente, fíjense, ahora es cuando más valoramos este tema de la libertad, ¿no? ¿Cuándo había pasado esta situación extraordinaria? No había pasado, al menos tengo 46 años, ¿no? Y yo no recuerdo ni de niño estos temas. Y no días o semanas, sino ya meses, ¿no? Se supone que el semáforo rojo va a llegar hasta el 15 de junio, ¿no? Se supone. Todavía. Algunos dicen que el 1, otros dicen que el 10, otros que el 15, pero ahí está el semáforo rojo. Mínimamente hasta el 1 de junio. Lo más seguro es que es hasta el 15, ¿no? Y ya después amarillo y el verde, ¿no? Pero se va a recuperar, yo creo que bien a bien, actividades, hablando yo creo que en el último trimestre del año, ¿no? Ya bien a bien. Pero cuando no tenemos esto, no ubicamos esto antes, ahora lo valoro, ¿no? Acuérdense que desgraciadamente pasa así, ¿no? De que uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Ya sea total o parcialmente. Pues ahora que uno está en el resguardo, ubica muy bien esto de la libertad física, ¿no? De que no lo puedes hacer todo completamente, aunque quieras. Bueno, pues esto nos serviría yo creo que como un buen principio, una buena valoración de que la verdad nos hace libres. Y esta libertad que ahora podamos tener, no solamente física, sino esta, que aunque estemos en resguardo, la interna, ¿no? La subjetiva, la mental, la emocional, esa verdadera libertad, no la podemos adquirir si no es por medio de cuestiones verdaderas, ¿no? Verídicas, reales. Entonces, cuando yo confronto este conocimiento, ¿cómo voy a saber que es el verdadero? Pues solamente con el contraste, con la comparación. Realmente con esto, con el análisis, que es comparar o contrastar las diferentes versiones. Me voy a dar cuenta que de las 3, 6, 7 versiones, una es la verdadera, una. Pues tratar de llegar a la verdad es lo más difícil, ahí sí, es lo más difícil. Porque no solamente es comparar y contrastar, sino que tú quieras, insisto, esto del querer, llegar a ella. Porque es lo que pasa luego, ¿no? En cuestión, se puede hablando, cuestión emocional o sentimental, como cuando te están haciendo saber o a esta persona tú le haces saber que, que hay infidelidad en esa relación, ¿no? Y que por más que le estás haciendo saber, y más que saber, lo compruebas tú y con actos y todo, y le dices, ¿sabes qué? Pues es tu amiga, tu amigo, tu familiar, y no quieres que siga en esa opresión, en esa esclavitud emocional o sentimental y hasta mental. Y le haces saber la situación, no porque seas chismoso, no es un chisme, es algo real. ¿Y qué es lo que pasa, no? Normalmente en la mayoría de personas que, no, ese es un chisme. No, ¿sabes qué? Tú estás viendo moros con tranchetes. O ¿sabes qué? Hay un problema con nosotros y quieres de ahí aprovecharte. O es que te cae mal esta persona. Y empiezan la serie de cosas, insisto, ¿no? Como en la cuestión jurídica que no quieren cambiar este chip, ¿no? Así es a nivel personal o intrafamiliar. ¿Por qué? Porque como no quieren ser libres, es eso el querer. Pues lógico, lo verdadero lo ven como mentira. Entonces es donde compruebas esto. Solamente la verdad nos hace libres. Pues la libertad implica eso, pues sacrificio, dolencias, ¿no? Cuestiones fuertes. ¿Cuántos países, hablando ya a nivel macro, han adquirido su libertad con base en muertes, en derramamiento de sangre, ¿no? Todo este tipo de cosas. A mí me lleva mucho esta película de Corazón Valiente, ¿no? De cómo pues tiene que entregar su vida, ¿no? Escocés que fue basado en historia real, ¿no? William Wallace,
que tiene que entregar, pues, o llevar, él sabía que pues, tenía que rifarse así para esa libertad de su país, ¿no? De su comunidad. Y así hay varios ejemplos, ¿no? Hablamos hace rato del posicionamiento judío, del posicionamiento cristiano, si ubicamos ese posicionamiento filosófico cristiano, pues entregar su vida sabiendo que hasta por malandrones, ¿no? Y es lo que uno luego no entiende, ¿no? No comprende o no lo quiere hacer. Decir, oye, y implica el llegar a esa libertad que yo tenga que tener o que yo quiera tener. Implica sacrificios, tiempo, dinero, esfuerzo, claro, pues implica eso. Más cuando llegas a ese conocimiento y a esta situación de libertad, de poder escoger tú lo que quieras hacer, no lo que tengas o debas de hacer. Eso implica libertad, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde lo puedo hacer, no? Y en cuestión del conocimiento jurídico, de la norma jurídica, de los derechos humanos, claro que esto es la esencia o la razón de ser, creo yo, en mi punto de vista muy particular. Podemos hablar mucho de conceptos, de razonamientos, mas cuando analizamos esto y comparamos fuentes de consulta, comparamos conceptos de derechos humanos, de quienes intervienen, dónde, cuándo, cómo, y lo más importante, por qué y para qué la razón de ser de derechos humanos, pues es esto, ¿no? Tratar de llegar a conocimientos verdaderos para tratar de llegar a esta cuestión de la libertad, de este tratamiento de los derechos humanos. Entonces, pues hasta aquí es donde terminaríamos o podríamos llegar a aterrizar todas estas ideas y análisis que hemos estado llevando o llevando a cabo por medio de no solamente lo literal, ¿no? Ahí sus notas y sus exposiciones de hace 8 días, sino ahora las interacciones de inicio ahí en el salón físicas, ahora virtuales por esta situación, y las interacciones también virtuales por medio de los foros o eventos que por ahí tuvieron a bien acudir, ¿no? De manera virtual, ¿no? Esas invitaciones que por ahí les hacía y que llegaron a acudir algunos de ustedes. Entonces, no me resta más que, insisto, ahora prácticamente hoy es cuando viernes 22 termina el calendario escolar de manera formal o institucional, y insistir, pues celebrar ese buen acuerdo que tuvieron nuestro consejo universitario en Acatlán, de tomar esa decisión de sí tomar en cuenta el trabajo que se tuvo físicamente antes de marzo de salir y después de marzo de la pandemia virtual, porque pues fueron incluyentes, fueron inclusivos en ese aspecto, y en nuestro caso no tener la necesidad de tener que irnos hasta inclusive agosto, julio, agosto, ese inciso B de ese acuerdo donde dice que pues un maestro puede, o un profesor o profesora puede justificar ante su programa, ante su división, que el por qué alargar clases y trabajos, ¿no? En el caso de nosotros, creo que lo pudimos llevar a cabo bien, llegamos a buen puerto en cuestión de no solamente conceptualizaciones y razonamientos, sino análisis críticos de los temas y subtemas que por ahí fuimos llevando a cabo, insisto, de manera física y ahora virtual. Entonces, pues agradecerles, compañeras, no sé si de hecho todavía por ahí el compañero nos ubicaba que ahí estaba también Wilberto. No sé si todavía sigas por ahí, Wilberto. Les digo que ahí aparece la cámara, ¿no? Nada más que inactiva. Por ahí ubiqué que también creo que estuvo, no sé si Jorge o Javier también ubicado en la cámara, tal vez no activa, pero ahí estuvieron ubicados. Entonces, pues agradecerles, compañeras, porque, insisto, creo que Wilberto no está. No sé si nos escuches, Wilberto. No, creo que no está. Agradecerles es principalmente eso, ¿eh? Yo como maestro, o catedrático no solamente en cuestión del grado, ¿no? Sino me tomo a bien decirlo en toda la expresión de la palabra,
trato de hacerlo y de ir incorporando día con día, no solamente en cuestión académica, sino en cuestión de convicciones. El hecho de querer ser y llegar a ser maestro, pues lo primero que siempre hago es agradecer, ¿no? Porque agradecer la atención, pues uno puede estar hable y hable, insisto, pues eso es de un profesor que profesa, más el maestro modela, ¿no? Y uno no puede modelar vidas por medio del conocimiento si del otro lado no están, o sea, no hay razón de ser, ¿no? Del maestro sin el estudiante. Y fíjense la diferencia de el profesor con el alumno, es bien diferente, ¿eh? Una dinámica de metodología, enseñanza, aprendizaje, cuando existe profesor y alumnos, a cuando existe maestro y estudiantes, ¿no? El estudiante supera el nivel del alumno cuando le pone ese plus de la atención y la disposición. Por eso es de que no a la ligera, ¿verdad? Ni pocas veces les decía en el caso de ustedes, que las considero estudiantes y agradezco esa situación porque si no fuera de ustedes el querer tanto que estamos sumando esta palabrita del querer, porque no veo en ustedes solamente el deber o el tener, no lo veo, veo el querer estar aquí, inclusive superando situaciones como la mía, y por eso es que les agradezco, ¿no? Y seguido del agradecimiento es la felicitación, que es algo diferente porque les decía que superando mi situación personal de esta problemática, suponiendo la de ahora, de la conexión, 40 y tantos minutos después, están ahí, no porque tienen que estar, ni porque deben de estar, porque quieren estar. Esa es la muestra clara, vaya. Yo no les digo muy seguido cuando pasa esto, y ojalá y esto pasara muy seguido, fuera recurrente, estaríamos hablando ya de cuestiones para bien. No es que les digo, no les estoy dando cebollazos, ni les estoy dando alabanza más allá de la que merecen, ¿no? Sino honra a quien honra merece, ¿no? No 10 ni 30, sino 40 minutos más después de las 7, que era cuando teníamos que tener la conexión. Estos son ejemplos claros de cuando se quiere, no solamente que se tiene o se debe, sino que se quiere. Aquí están, estuvieron y aquí siguen. Entonces, ¿qué es lo que a mí como maestro me deja? Pues no solamente es estarles diciendo, agradeciendo y felicitando, sino inclusive la tercera, ¿no? Agradecerles, felicitarles y pues creo yo lo más importante, motivarles, exhortarles, ¿no? A que sigamos así adelante y con esta situación de no hacer las cosas porque me obligan, tengo que hacerlas, ni porque debo de hacerlas, porque me comenten, me recomienden, no, sino porque yo en lo personal, quiero hacerlas. Y esto nos va a dejar siempre cosas para bien, como estas, una interacción, una vinculación, un análisis correcto de temas que me interesan. Entonces, por eso van esos tres elementos de agradecerles, felicitarles y motivarles a que sigamos adelante, a que yo creo que no es coincidencia que el azar de la vida, que la suerte, que la fortuna, eso creo yo en lo personal no existe. Existe esto, ¿no? La disposición de querer hacer las cosas y eso nos va a llevar a buen puerto, como en el que estamos. En el caso de ustedes, el término de una especialidad, ¿no? Ya el tercer semestre, pues no es 1 ni 2, son 3 semestres en los que en ese año y medio todas las implicaciones que hubo, ¿no? Lo que implicó llevar, insisto, a buen término, a buen puerto, esta aventura de conocimiento, esta metodología de enseñanza-aprendizaje sumado a la licenciatura.
Entonces es un escalón más y se escala o se sube a un nivel simple y sencillamente por querer hacerlo, no es porque debas ni tengas. Entonces, nuevamente, en mí lo único que resta es de manera sincera, de manera honesta, frontal, aunque no física, sí virtual, se los digo, como maestro de la clase, siempre el maestro va a aprender más. Eso no es un cliché, ¿eh? Carlita no me lo va a dejar mentir. No es un cliché, es algo real. Y digo Carla porque no es una profesora jovencita en cuestión de que, digo, ojalá y no se me malinterprete, la experiencia de vida te da pues este posicionamiento real de valorar las cosas, insisto. Ella yo creo que bien a bien sabrá que uno como catedrático, ¿no? Como maestro, si con una persona de un grupo de 3, de 7, de 30, de 50, como lo es en licenciatura que tengo, si con una persona, con un ser humano, un alumno, se convierte en estudiante, con eso uno se da por bien servido, la verdad. Y bueno, pues aquí yo ubico que de un grupo pequeño, que no era ni de 2 dígitos, sino siempre fue de un dígito, no hay 1 ni 2, hay 3. Ubico que creo que Wilberto todavía no sé si esté por ahí, si nos está escuchando. Mínimamente hablar de estas 3, no alumnas, sino estudiantes, porque insisto, desde el inicio no hubieran podido estar. Podido sí, debido también, pero querido aquí están, desde el principio hasta el final. Entonces esa es muestra clara, no de dichos, sino de hechos. Insisto, por eso es de que se los digo así de manera muy sincera. Uno en una metodología de enseñanza-aprendizaje se encuentra en un salón, ese porcentaje, desgraciadamente yo quisiera que cambiara y que fuera cambiando. Bueno, esto es muestra clara de que va cambiando, el porcentaje, vean, tan solo en su grupo. Normalmente el porcentaje en un grupo, y no solamente de escuela, de academia, sino de trabajo, ustedes lo ubican igual, de familia e igual, esto que tanto hablamos, ¿no? De cultura. Normalmente el porcentaje es del 100%, fíjense, desgraciadamente el 60%, del 60 hasta el 66% por ahí, son de estudiantes que están en lo físico nada más, presentes. Ahí están pasando lista, presentes. Y fíjense, estamos hablando no de la minoría ni de la mitad, de la mayoría. Y solamente un 27-30%, un 27% son alumnos que están físicamente y también atentos en lo mental, ponen atención, es una minoría. Ya ponen atención, están físico y mentalmente, ponen atención. Y solamente nos encontramos, yo es algo que compruebo, insisto, y ojalá y fuera acrecentándose, un 3%, solamente un 3%, están física, mental y, insisto, emocional o sentimentalmente. O sea, aparte de atentos, están dispuestos. Es bien diferente la atención a la disposición. Acuérdense, la atención es mental, la disposición es emocional, es sentimental, o algunos hasta le llaman espiritual, ¿no? Entonces, pues solamente esos estudiantes son los que rebasan esas barreras, esos paradigmas, los rompen y dicen, yo estoy presente, estoy atento y estoy dispuesto. Las ganas, la disposición, insisto, la pasión de hacer las cosas. Ustedes me han demostrado eso, compañeras, insisto, no con dichos, con hechos. Ahí está el tema y por eso es de que el agradecimiento va acompañado de la felicitación, de hacerles saber de su exención que ya les había dicho hace 8 días y simplemente estoy confirmando lo mismo en su máxima expresión, esa exención. Lo único que les pediría de hacer ahí de manera, ahí sí como un favor, a mí me sirve mucho el ejercicio de retroalimentación,
Es un ejercicio muy sencillito, muy fácil que pudieran hacer. La simplicidad estriba en el tema de que lo hicieran lo más honesto y sincero posible y que me pusieran en ahí sí como ustedes consideren, ya sea que lo hagan escrito y le tomen fotito y luego me lo suban al WhatsApp o que directamente me lo pongan en el grupo de WhatsApp. 3 cosas nada más. Su nombre, para saber quiénes son. 2, ¿qué calificación ustedes creen ser merecedoras? ¿No? Ese es el 2. Y en esa calificación que ustedes creen ser merecedoras, que me pongan el por qué. Puede ser 1, 2 o máximo 3 cosas para que no se lleven tanto tiempo. Mínimo 1, 2 o hasta 3 cosas que ustedes creen que por ese desarrollo, por esa interacción que tuvimos, yo considero esta calificación porque no solamente asistí o acudí, ¿no? De manera física y virtual, sino también cumplí con mis notas hechas a mano y las hice de manera consciente, acudí a fuentes de consulta serias, formal, lo que ustedes quieran poner. 1, 2 o 3 motivos por el cual ustedes consideran esa calificación. Y la tercera sería, les digo, este es un ejercicio de retroalimentación que a mí como maestro me sirve muchísimo. La tercera sería, ¿qué quitarían o qué dejarían de la clase? Y igual sería 1, 2 o máximo 3 cosas. Puede ser las 3 cosas que quitarían, ¿no? Lógico serían situaciones por ahí que ustedes consideren negativas por la metodología de enseñanza-aprendizaje, que es lo que quitarían. Y insisto, ojalá y que puedan hacerme el ejercicio lo más honesto y sincero posible. A mí, lejos de que me perjudique, me va a servir muchísimo porque ahí yo me daría cuenta de algo que tal vez no me doy cuenta, ¿no? Y ustedes sí. Entonces, pueden ser 1, 2 o 3 que quitarían, pueden ser las 3 eso, ¿no? Negativas o que quitarían, o pueden ser inclusive las 3 positivas que dejarían, ¿no? Que ustedes consideran que son buenas, o inclusive combinadas, ¿no? Una que quitarían y 2 que dejarían, como ustedes quieran, ¿vale? Es un ejercicio, insisto, de autodiagnóstico, y es autodiagnóstico tanto para ustedes, por el segundo elemento de qué calificación y por qué, y es de autodiagnóstico para mí, porque me retroalimentan de lo que ustedes han percibido a lo largo del semestre. ¿Sale? Son esas 3 cositas que les pido de favor que me hagan llegar allí al grupo de WhatsApp, ¿no? Como ustedes consideren, me lo pueden hacer llegar por el grupo de WhatsApp general o por a mi WhatsApp personal, como ustedes consideren. Sería eso todo. Y con eso terminaríamos, compañeras. Cualquier cosa yo quedo al servicio ahí de ustedes en cuestión académica, en cuestión personal, sin ningún problema, poder estar ahí apoyándolas en alguna cuestión de asesoría legal, ¿no? Académica, insisto, principalmente ello, o de algún apoyo o ayuda que pudiera brindarles ya no personal. Yo me ofrezco como eso, como un servidor, ¿no? Acuérdense la diferencia del siervo al esclavo, ¿no? El siervo tiene el mínimo, tal vez, el mínimo de derechos, ¿no? Puede tener regular o hasta el máximo. El esclavo no tiene derechos, ¿no? Entonces yo me considero un siervo por eso, ¿no? Por ser un servidor. Y pues ustedes a final de cuentas es eso, el que puedan aprovechar este servicio, ¿no? Les agradezco y si tienen algún comentario o inclusive duda o pregunta al respecto de lo que hemos estado viendo o algún comentario adicional, pues es el tiempo para poder cerrar con nuestro semestre, ¿no? Muchas gracias por todo, profesor. Aprendimos mucho y muchas gracias por su atención de conectarse siempre con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlita. Muchas gracias, maestro, y como lo habíamos platicado la vez pasada, siempre es bueno saber que
estamos bien, que su familia, usted, mis compañeras están gozando de salud Claro, y pues nos encontraremos pronto. así es, así es. Sí, Esperando. igualmente, muchas gracias, profesor. Y pues igual, esperando que se encuentren bien. Ok, pues les agradezco yo la atención, insisto en ello, y esperando nada más ahí ese ejercicio, ojalá y lo puedan hacer lo más pronto posible en este fin de semana o en la semana. Nosotros tenemos para subir calificaciones prácticamente, esta siguiente semana es primera vuelta, la siguiente es segunda vuelta, o sea, la primera de junio, y ya que terminó primera y segunda vuelta, o sea, siguiente semana, última de mayo, segunda vuelta, primera de junio, nos abren el sistema para calificación en la segunda semana de junio. A partir de ahí nosotros podemos subir calificaciones ya como profesores, pues meramente esperarlo de manera formal como un requisito, ¿verdad? Ustedes, insisto, están en esa exención máxima, ¿no? Por eso la felicitación por su calificación máxima que tienen. Ya nada más es esperar, insisto, el sistema para que yo pueda, no lo abran y poder subir esa calificación, pues de antemano ya está confirmada, se los hago saber como tal, dentro de todavía el calendario de clase, esta última sesión. Pues ahí estamos, al servicio, ojalá y que puedan estar ahí en comunicación por el grupo de WhatsApp, para que las invitaciones que yo les pueda estar por ahí haciendo llegar de los diferentes eventos que hay académicos, culturales, puedan tener a bien atenderlos y que por ahí nos podamos ver, como dice Fabiola, ya después físicamente, ¿no? Que sigan bien, compañeras. Bendiciones. Bonitas vacaciones. Igualmente, Carlita, que sigan bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Mariana. Sí, hasta luego, Fabiola. Bendiciones, bendiciones a todos.